Los negacionistas buscan ser el refugio de una mentira, así lo explican algunos psicólogos y sociólogos, las razones que dan para ir contra el razonamiento científico, y un colectivo que se ha manifestado en varias ciudades españolas sin mascarilla, en contra de la vacunación, y esto sucede cuando nos encontramos en la quinta ola de esta pandemia. Pues precisamente en esta mañana vamos a analizar el perfil del negacionista. Lo vamos a hacer junto a Cristina But, que es psicóloga del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Cristina But, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿a qué persona se le puede definir como negacionista? No sé si tener miedo o dudas ante una vacuna, por ejemplo, ya nos hace negacionistas o no. A ver, la negación es un mecanismo de defensa que nos protege ante cambios muy abruptos, muy intensos, que generan mucha incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar en un futuro. Entonces, estas personas, los negacionistas, lo que hacen es enfrentarse a este conflicto, a este cambio, negando su existencia o la relación que pueda tener con su vida. No, yo ya he pasado el virus y a mí no me ha afectado. No, a mí no, yo no lo he vivido, a mí esto no va conmigo, e incluso niegan la relevancia que esto pueda tener para otras personas. Y no lo hacen a veces conscientemente, puede ser un mecanismo inconsciente, pero cumple una función muy adaptativa, que es darle tranquilidad a esa persona. Si yo culpo a los gobiernos o culpo a cualquier situación externa por lo que está pasando y yo no me siento responsable, yo me quedo más tranquila y mis niveles de ansiedad, de frustración, de miedo van bajando y yo lo niego y es como que no va conmigo, con lo cual estoy más tranquila. Pero al final la situación, como vemos todos los días en el telediario, esto sigue ocurriendo y a pesar de que la realidad está ahí, no lo ven o no lo quieren ver. Bueno, pero estamos hablando de un perfil del negacionista que se encuentra en personas quizás de clase media alta, con estudios intermedios, con estudios superiores y que niegan la evidencia científica. Es que esto no tiene nada que ver con la clase social, con el nivel intelectual. Esto ocurre mucho en un duelo, por ejemplo, si yo pierdo a un ser querido, a un familiar o sufro una ruptura sentimental, si yo niego la realidad, es como que no está pasando, con lo cual estoy tranquila. Y esto puede ocurrir en todas las clases sociales. Y el que es negacionista para todo, lo digo, aquel que es negacionista ahora, por ejemplo, que niega esta enfermedad, que existe la pandemia o que la vacuna precisamente no sirve para nada, ¿también es el mismo negacionista que quizás niega los efectos del cambio climático? Todo depende del impacto emocional que tenga para esa persona. Si a mí no me afecta el cambio climático porque vivo en un país o vivo en un lugar donde no es tan importante, a lo mejor no lo niego y digo, bueno, pues sí, pero si me afecta directamente a mí, a mi vida, a mi trabajo, claro que puedo incluso negarlo más. Entonces, esto se debe al final a una mala gestión, a una pobre gestión de las emociones. Si yo no sé aceptar, identificar, comprender y regular mis emociones, un mecanismo de defensa es la negación. Es tan fuerte esta situación que no puedo lidiar con ella, con lo cual uno de los mecanismos de defensa es la negación, porque aceptar esa realidad sería tan doloroso para mí que me generaría tal estado de ansiedad o de miedo que no puedo. Eso por un lado, pero también el negacionismo puede surgir porque a mí no me ha afectado directamente. Si yo no he perdido a ningún ser querido, si en mi barrio nadie se ha contagiado, si yo vivo en un pueblo donde esto no aparece, es mucho más fácil que yo lo niegue y que vea la televisión y diga, qué exagerados. O estos son los políticos que nos están intentando engañar. Se pueden buscar todo tipo de explicaciones, pero al final es una pobre gestión de las emociones. Si yo no tengo empatía, si yo no sé ponerme en el lugar del otro y veo que hay gente que se está muriendo, gente que está afectada, y yo no empatizo, yo no sufro y digo, eso es una tontería. ¿Vale? Lo que pasa es que nos encontramos con casos de negacionistas que luego se dan de frente con la realidad, acaban cayendo en la enfermedad o tienen a lo mejor algún familiar cercano que sí cae en la enfermedad y luego sí es verdad que recapacitan, ¿no? Claro, entonces esa es una de las fases de los mecanismos de defensa, ¿no? Primero es la negación, luego cuando ya lo ves de frente no te queda más remedio que abrir los ojos y darte cuenta y ahí puede aparecer la tristeza, ¿vale? Puede aparecer el enfado, hay mucha ira
y luego ya la aceptación, es decir, pues sí, pues esto es verdad, yo creía que no era así, pero mira, es que le ha pasado a mi tío, a mi madre o a mi hermano o a mí. Y ya cuando tienes la realidad aquí, ya no lo puedes negar. Y todos al fin y al cabo tenemos siempre nuestra vertiente negacionista, precisamente buscando esa tranquilidad y sobre todo no salirnos de nuestra zona de confort. Es algo muy común a nivel psicológico hacer una atribución externa, es decir, una atribución causal que nada tiene que ver conmigo. Por ejemplo, es mucho más fácil culpar a otra persona que aceptar que yo tengo parte de culpa, ¿no? Cuando yo culpo al gobierno o culpo a esa persona, es que esa persona no se lavó las manos o es que seguro que yo me siento tranquila, ¿m? pero o sea, llega un momento que hay que reconocer y responsabilizarse de lo que uno hace y darnos cuenta de que aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. No podemos barrer hacia afuera, culpar a los demás para sentirnos tranquilos. Es un comportamiento un tanto infantil. Pero cuando un ciudadano, por ejemplo, de a pie escucha que un sanitario, por ejemplo, no se ha vacunado, que lo ve poniendo vacunas pero que no ha recibido la vacuna, esto al ciudadano también le da mucho que pensar, ¿no? Es cuando empieza quizás a pensar si no se ha vacunado por algo algo no están escondiendo, ¿no? Es mucho más fácil que se desconfíe, ¿no? Si la persona que se supone que es la responsable de proteger a la población, de ayudar a nivel de salud, no lo hace, eso da que pensar. Es como si yo voy al médico y él está fumando y luego me dice a mí, pero usted no fume, ¿eh? Que fumar aumenta el riesgo de infarto. Pero si yo lo veo fumar, es como... Ahora, si esa persona no fuma, hace deporte y además me lo transmite, yo voy a obedecer, voy a hacerlo con más ganas, voy a decir, pues sí, porque mira él que sano está. Entonces, los sanitarios también son muy responsables en ese sentido. O los políticos, ¿no? Si yo sé que un político no se ha vacunado, eso da que pensar, ¿no? ¿Será que es que esa vacuna no es la buena o es que eso puede producir efectos secundarios? Y eso pasa mucho también cuando vemos a una persona famosa con la que yo me siento identificada, es mucho más fácil que se contagien las emociones. Entonces, es más fácil que yo siga el mismo comportamiento de esa persona porque, ya sea porque la admiro o porque me siento identificada, y eso tiene un impacto muy, muy grande en la población. Hablando de seguidores, precisamente, ¿qué impacto está teniendo las redes sociales a la hora de extender quizás estas vertientes negacionistas, Cristina? Porque al fin y al cabo, cuando uno busca en Internet o rebusca en las redes sociales, siempre busca aquella información que pueda darnos esa tranquilidad, ¿no? Y nos quedamos quizás con eso. Claro, si yo soy negacionista, ¿yo qué información voy a buscar en Internet? No voy a buscar información en contra de mi creencia. Es más fácil que yo busque aquella información que va de acuerdo con mis creencias, con lo cual yo cada vez obtengo más información que va a mi favor y cada vez me convenzo más. ¿Ves? Si es que mira, hay esta noticia y la reenvío y luego mi amigo me manda otra y me lo voy creyendo más y más porque hay tanta información en Internet. Al final, si tú quieres buscar algo, quieres encontrar algo, es que lo encuentras y al final te vas autoconvenciendo, es un autoengaño. Quizás la solución a todo esto es máxima transparencia. A lo mejor hay gente que se siente todavía con falta de información y quizás eso genera más dudas, ¿no? La falta de información genera mucha ansiedad. La gente está sufriendo muchísimos trastornos de ansiedad, se está multiplicando en la población de forma muy, muy, muy fuerte. Y esto se debe a la incertidumbre. Nadie sabe hacia dónde vamos, qué va a pasar, cómo vamos a estar en 6 meses, cuántas olas vamos. Ya vamos por la quinta. O sea, cuando vayamos por la 15ª y ya vayamos por la tercera dosis de la vacuna y ahora hay efectos secundarios, siempre va a haber efectos secundarios. Todo ha ido muy rápido. Los ensayos clínicos se han hecho en periodos de tiempo muy, muy cortos, algunos con muestras más o menos grandes, pero esto va a una velocidad galopante y toda esa incertidumbre genera emociones muy negativas que son difíciles de manejar. Pues Cristina But, psicóloga del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Gracias a vosotros.